Se encuentra conectada desde la Decanatura de Innovación y Fortalecimiento del PI, de la Universidad ICESI y también de la Fundación Valle de Lili. Estamos haciendo este evento. Este evento hace parte de algo que hemos denominado espacios de gestión del conocimiento de la práctica docente, donde los profesores comparten sus experiencias de docencia en innovación educativa. El día de hoy nos acompaña la profesora María Camila Arango. Ella es médica de la Fundación Valleril y bueno, ahorita se hará su presentación con más detalle. Este proyecto es un proyecto muy especial y hoy nos complace pues tener ese espacio para que la profesora lo pueda contar. El evento se conforma de la siguiente forma: la metodología, tenemos una presentación de la profesora, luego unas preguntas que le hacemos a ella, y luego ya todo el resto del auditorio pues hace preguntas y una demostración de este proyecto. Muchas gracias por estar el día de hoy. Saludos especiales al que está conectado, el doctor Francisco Piedrahita. Saludo especial, señor rector. Y bueno, adelante, profesora María Camila. Henry, muchísimas gracias por invitarme a este espacio académico. Como mencionaste, pues María Camila Arango, yo soy emergencióloga, soy médica emergencióloga, orgullosamente graduada de ICESI. Eh, Hice un máster de ecocardiografía de cuidado crítico y ahorita estamos terminando la maestría en educación para profesionales de la salud con la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana. El propósito de este espacio es compartirles los resultados de un estudio que hicimos sobre la aplicación de realidad virtual en el entrenamiento en soporte vital cardiovascular avanzado de nuestros estudiantes de pregrado de la universidad. Vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a presentar la justificación del proyecto, el marco teórico, la pregunta de investigación que nos hicimos, el marco conceptual y cómo lo construimos, qué diseño utilizamos, los resultados y luego vamos a discutir un poco esos resultados. Entonces, inicialmente, la parada cardíaca o el paro cardiorrespiratorio sabemos que es de mucha relevancia clínica porque finalmente los resultados y los desenlaces clínicos de estos pacientes están determinados, entre otros, y de manera muy importante, por la detección temprana, por inicio oportuno de maniobras de reanimación y sobre todo maniobras de reanimación de alta calidad. Entonces, se hace evidente que los estudiantes necesitan estar bien entrenados, suficientemente bien entrenados en la atención de la parada cardíaca. Adicionalmente, hay una percepción por parte no solamente del cuerpo docente, sino de los estudiantes mismos de que su formación en reanimación es subóptima. Los estudiantes reciben al finalizar su carrera en el semestre número 12, o sea, justo antes de graduarse y de iniciar su año rural, un curso de soporte vital cardiovascular avanzado, que es de alta calidad. Sin embargo, a pesar de eso, encuestamos a 100 estudiantes de pregrado de diferentes semestres y fíjense cómo una notoria mayoría de ellos no se siente aún con las competencias suficientes para atender un paciente en parada cardíaca absolutamente solos. Adicionalmente, la mayoría de ellos preferirían recibir entrenamiento en reanimación cardiopulmonar en semestres anteriores a los que en efecto reciben el entrenamiento, que es el semestre 2, este color rojo de acá abajo. Incluso muchos de ellos preferirían recibir ese entrenamiento desde incluso sexto semestre. ¿Por qué razón será que los estudiantes a lo mejor no adquieren las competencias suficientes? Esto puede tener muchísimas explicaciones. Una de ellas es el tiempo asignado a la rotación de urgencias, es de 2 semanas para los estudiantes de pregrado, con 2 semanas adicionalmente en internado rotatorio y una opción de ampliarlo en el internado flexible. Pero es un tiempo que podría percibirse como corto para poder adquirir la cantidad de competencias que deben adquirir en el entrenamiento en medicina de emergencias. Adicionalmente, los servicios de urgencia son servicios que tienen una aleatoriedad intrínseca, es decir, son servicios impredecibles, no podemos predecir con exactitud qué tipos de pacientes van a ingresar en un momento dado, en un día específico, y esto hace que la exposición a diferentes patologías, a diferentes tipos de pacientes para todos los estudiantes no pueda ser homogénea. Em, Esto adicionalmente viene de la mano de la alta demanda de estudiantes. Cada vez tenemos cohortes de estudiantes más grandes y muchas veces se hace difícil para los escenarios clínicos, para los hospitales y para los servicios poder albergar, recibir el gran número de estudiantes que tenemos y así garantizar que tengan la exposición suficiente a los pacientes para poder adquirir competencias.
Hay unos lineamientos para la asignación de cupos de estudiantes de pregrado en servicios de urgencias. Esto lo ofrece, o esta recomendación la ofrece la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud y el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y quiero que se fijen específicamente en la sala de reanimación. En los servicios de urgencia, la sala de reanimación es donde se atienden los casos de parada cardíaca. Y fíjense que la recomendación es que haya máximo un estudiante de pregrado en medicina. Entonces se hace muy difícil que todos los estudiantes, el 100% de las cohortes, logren pasar por la sala de reanimación, logren además presenciar casos de parada cardíaca y mucho menos probable aún que tengan exposición repetida a pacientes en parada cardíaca para poder adquirir las competencias. Esto viene de la mano, por supuesto, con una nueva generación, que es la generación famosa nativa digital. Estos estudiantes ahora tienen un enfoque distintivo hacia el aprendizaje, que está caracterizado por una familiaridad intrínseca con la tecnología. Esto desafía todos nuestros paradigmas educativos tradicionales y hace y nos obliga a adaptarnos a integrar herramientas digitales y enfoques pedagógicos que sean innovadores y que puedan resonar con todas las habilidades y todas las expectativas de los estudiantes. Por todo lo anterior, nos preguntamos entonces cómo diseñar e implementar una herramienta de realidad virtual para optimizar esa adquisición de competencias en reanimación cardiopulmonar de los estudiantes de pregrado de nuestra universidad. Para la construcción del marco conceptual, buscamos la teoría detrás de la intersección de la tecnología de la realidad virtual con la educación médica, esto enfocado específicamente en reanimación cardiopulmonar, delimitado por el enfoque constructivista del aprendizaje y la teoría de la práctica deliberada, que ya las vamos a ver. Hicimos una búsqueda de la literatura en las plataformas PubMed, en Google Scholar, Cochrane Library, Embase y Lilacs, con los términos que aquí ven en pantalla. ¿Y por qué la teoría constructivista? Esta es una teoría que sostiene que los individuos o los estudiantes construyen su propio conocimiento y su comprensión del mundo a través de experiencias y de reflexiones sobre esas experiencias. El aprendizaje, según esta teoría, es un proceso activo donde el conocimiento se construye en lugar de ser transmitido. Y tenemos la firme convicción de que la realidad virtual podría ofrecer una plataforma que les ofrezca precisamente estas experiencias para que ellos puedan reflexionar sobre ellas. Pero no solamente es ofrecerles la experiencia, sino además darles la oportunidad de practicar de una manera deliberada. Esta es una teoría que sostiene que el rendimiento experto se alcanza a partir de una práctica que tenga objetivos claros, retroalimentación inmediata, resolución de problemas, repetición completa y repetición consciente. Se distingue de la práctica común porque esta es una práctica muchísimo más estructurada y ya hay algunos estudios que sostienen que hay una relación positiva entre la práctica deliberada y el rendimiento experto. Estos estudios se han descrito en varios campos, como la música, el deporte, algunos en educación, en contextos educativos. Entonces, adicionalmente, las plataformas de realidad virtual podrían ofrecer una herramienta donde los estudiantes puedan practicar de una manera deliberada el suficiente número de veces para adquirir competencias. Para este propósito hicimos un estudio de investigación-acción de tipo práctico. Este es un estudio que está diseñado en fases que se las voy a describir ahorita a continuación. La primera fase fue una fase de planificación. Aquí, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue identificar cuáles eran esas competencias objetivo para un estudiante de 10º semestre de medicina. Esto lo hicimos a partir de diversas metodologías. La primera fue que encuestamos 80 especialistas de las principales ciudades del país para preguntarles cuáles eran esas competencias que ellos creían debía tener un estudiante. Y luego hicimos una revisión documental de las competencias objetivo de 2 cursos de reanimación existentes. Uno de ellos ya muy reconocido, que es el de la Asociación Americana del Corazón, el ACLS. Luego diseñamos la intervención a través de acta, registramos todas las actas de reunión. Esto fue, ya les voy a contar cómo fue que hicimos el diseño de la intervención. Y luego implementamos una prueba piloto de la herramienta con unos médicos del servicio de urgencias para pulir detalles técnicos. Luego vino la fase de acción-observación. En esta fase implementamos en estudiantes la herramienta y lo primero que hicimos fue una evaluación formativa del rendimiento del estudiante a través de una rúbrica de evaluación integrada a la plataforma. Evaluamos también la calidad del recurso a través del instrumento de evaluación basado en la norma UNE, que es de la Asociación Española de Normalización, y es una encuesta o una norma hecha para evaluar los recursos educativos digitales. Y finalmente, también con el objetivo de evaluar la calidad del recurso y su potencial de aprendizaje, hicimos grupos focales y diarios de aprendizaje del docente. Finalmente, en la fase de reflexión y replanificación, hicimos el análisis de los resultados, hicimos ajustes y mejoras a la plataforma y propuestas de intervención futuras. ¿Cómo analizamos estos resultados? Los datos cualitativos se analizaron en Atlas-T y los datos cuantitativos en Stata. Y hicimos el análisis basado en categorías, unas preestablecidas y unas emergentes, todas ellas derivadas de la teoría de la práctica deliberada. Entonces vimos cómo se comportaba la percepción de la inmersión, la usabilidad, repetición, retroalimentación, etcétera.
las múltiples fuentes de información, de recolección de la información, nos permitieron triangular la información para así sacar conclusiones en cada una de estas categorías basado en los diferentes instrumentos de recolección. Y ahora sí, ¿cuáles fueron los resultados? Si hay alguna pregunta, me cuentan, me interrumpen o seguimos y hacemos las preguntas al final. Bien. Podemos hacerlo al final mejor. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de la fase de planificación? Entonces, como les mencionaba, lo primero que hicimos fue encuestar a los especialistas del país, 80 especialistas distribuidos en las diferentes ciudades principales, la mayoría de ellos especialistas en medicina de emergencias, en cuidado intensivo, en medicina interna y en anestesiología, y más de la mitad de ellos con algún tipo de formación en docencia universitaria. Les entregamos una lista de competencias, objetivos de aprendizaje, habilidades específicas con el fin de que ellos opinaran cuál de todas estas consideraban debía tener dominado un estudiante justo antes de iniciar su internado en el semestre número 10. Y después verificamos cuáles eran de esta lista, cuáles eran esas competencias con un mayor porcentaje de acuerdo entre todos estos especialistas. Esta información se cotejó con los objetivos de aprendizaje de los cursos ya mencionados anteriormente, el más reconocido de todos ellos, el ACLS de la Asociación Americana del Corazón, y el curso institucional de reanimación cardiopulmonar avanzada que tenemos en la Fundación Valle de Lili. Y a partir de integrar la opinión de los especialistas y lo que está descrito en estos dos cursos como objetivos de aprendizaje, creamos unos criterios de desempeño. Estas eran las competencias y habilidades específicas que finalmente, después de este análisis, consideramos debía cumplir un estudiante de pregrado antes de iniciar su año de internado. Y esto permitió crear esa rúbrica de evaluación que se integró al escenario de realidad virtual y que los estudiantes para que los estudiantes se pudieran desempeñar y evaluar cómo había sido su resultado. Una vez que tuvimos claras cuáles eran esos objetivos de aprendizaje, diseñamos la intervención. Hubo todo un equipo técnico, el experto en contenido, un diseñador de medios interactivos, un experto en la creación de videojuegos y todo esto, por supuesto, de la mano y con el apoyo de Henry de manera transversal en todo el proceso. Utilizamos la plataforma Unity, que es una plataforma ampliamente reconocida para la creación de videojuegos. Y el hardware que utilizamos fueron las gafas MetaQuest 3 con sus respectivos controladores. Como les mencioné, hicimos unas pruebas piloto con médico general del servicio de urgencias. El objetivo de estas pruebas era verificar los detalles técnicos del asunto para asegurar que todo funcionaba adecuadamente, para después pasar precisamente a los resultados de la implementación. Entonces, en primer lugar, sobre la percepción de la inmersión, la percepción para los estudiantes fue mayoritariamente positiva. Inicialmente estaban nerviosos y emocionados por ensayar esta nueva herramienta y una vez familiarizados con ella, la encontraron bastante enriquecedora y envolvente. Por ejemplo, miren estas citas textuales que nos dicen, se sentía muy real, me puse nerviosa, las manos me sudaron, es como lo mismo que en la vida real. La primera vez es frustrante, la primera vez uno está familiarizado, yo me sentía que en serio estaba allí, bastante enriquecedor, puedo practicar sin el miedo de que el paciente vaya a fallecer en la vida real. Esto va de la mano o también esta percepción es apoyada por la valoración global de la herramienta a través de la norma UNE. Fíjense que el promedio de valoración global fue del 93,48%, superando los requisitos mínimos de validación. Según esta norma, si el promedio global es mayor al 90%, la herramienta cumple con los requisitos mínimos para ser validada. Realmente la herramienta pues cumplió con estos requisitos, con la distribución que ven en pantalla en los diferentes componentes, que también ya la vamos a desglosar más adelante. Miren cómo el formato y diseño en su mayoría recibieron calificaciones alta y muy alta. La capacidad para generar aprendizaje fue notoriamente positiva, pues la inmensa mayoría de ellos calificaron como una herramienta con muy alta capacidad para generarles aprendizaje. Sobre la usabilidad y la accesibilidad, perdón, la mayoría de los estudiantes valoraron muy positivamente la estabilidad técnica y la operabilidad y navegación de la herramienta. Sin embargo, se identificaron algunas posibilidades de mejoras sobre las funciones técnicas específicas del escenario que serán futuro de próximas correcciones y nuevas versiones de la plataforma. Nos sugirieron que hubiese tutoriales previos para hacer una familiarización gradual con la tecnología. No todos ellos tenían la misma familiarización, algunos de ellos nunca habían utilizado unas gafas. Entonces nos sugirieron tener tutoriales previos un poquito más exhaustivos para que tuvieran familiarización gradual con esa tecnología. Y finalmente, una de las cosas que más solicitaron fue tener un espacio donde pudieran acceder a estos dispositivos de manera deliberada para poder practicar tantas veces como creyera necesario.
mejorarían, pedirían hacer un tutorial al principio y me gustaría que hubiera un lugar, un espacio donde pudiéramos acceder, un lugar que podamos acudir, que podamos practicar. Bien, como la estabilidad técnica, la navegación, la usabilidad y la operabilidad también recibieron calificaciones muy positivas. Aquí es donde se identificaron algunas oportunidades de mejora sobre el funcionamiento técnico del dispositivo que ya están en proceso de ser optimizadas, pero en general la función es bastante buena. Y ahora vamos a analizar la repetición. ¿Cómo hicimos este análisis? Lo que hicimos fue que al grupo de estudiantes les pedimos que desarrollar el escenario de simulación, perdón, es un escenario que dura 12 minutos exactamente, y una vez culminados estos 12 minutos, la plataforma despliega una rúbrica de evaluación. Y esa rúbrica de evaluación, se ven todas las competencias que les mencioné anteriormente y un chulito si la cumplen y ausencia de chulito si no la cumplen. Y con eso miramos qué porcentaje de la rúbrica ellos lograron completar en el primer intento y tras las repeticiones. Y miren lo que sucedió al inicio. Este fue el primer intento de los estudiantes y este fue el segundo intento. Esto fue de manera inmediata. Ellos hacen el primer intento, miran su rúbrica, reflexionan sobre ella y después de manera inmediata repiten el intento. Y miren que en el 100% de los casos hubo un cambio notorio del primer al segundo intento. En promedio, estos estudiantes pasaron del 44 al 77% con un cambio porcentual absoluto del 33% en promedio, siendo esta diferencia significativa desde el punto de vista estadístico, porque también hicimos ese análisis. Em, entonces, realmente logramos ver que sí hubo un aumento notorio en el desempeño de estos estudiantes en esta rúbrica. Un subgrupo de los estudiantes se citó nuevamente para hacer un tercer intento, que son en esta gráfica que ven es esto de color verde. Esto se hizo a los 2 meses, es decir, la simulación inicial, la repetición inmediata y 2 meses después un tercer intento. Y si bien hay un descenso gradual del porcentaje de adquisición de competencias en el tercer intento, lo que es esperable porque el conocimiento si no se practica se pierde en el tiempo, definitivamente fue consistentemente superior a ese primer intento, mostrando alguna retención de las competencias y de las habilidades y de los objetivos a mediano plazo. Le hicimos un análisis de varianza de estos datos para determinar si estas diferencias entre cada par de intentos eran significativas y fueron consistentemente significativas, es decir, cada intento se diferencia del anterior o del siguiente de manera significativa. Sobre la retroalimentación, los estudiantes destacaron cómo la retroalimentación inmediata, sobre todo las puntuaciones durante las simulaciones, les ayudó a comprender mejor todos los procedimientos clínicos, a ajustar sus acciones en futuras repeticiones, para las futuras repeticiones. Vimos cómo esta herramienta les permite ajustar precisamente ese comportamiento y tomar decisiones más informadas y más reflexivas en las simulaciones posteriores. Miren que la interactividad de la herramienta, que habla precisamente de esa retroalimentación constante que les da, fue también valorada muy positivamente. La motivación, este tal vez fue la categoría más notoriamente positiva entre los estudiantes. Hubo un notable aumento en la motivación al utilizar estas simulaciones inmersivas y estos entornos virtuales interactivos. Encontraron el aprendizaje más atractivo y relevante, les proporcionó un contexto muy seguro para poder explorar y entender mejor esos procedimientos y practicar habilidades críticas de manera efectiva y sobre todo memorable. Miren lo que nos contaron los estudiantes. Siento que esto no solamente es útil, además lo motiva a uno a aprender medicina. Yo me imagino en mi casa un día metiéndome en la aplicación solamente a reemplazar, porque en serio esto lo engancha mucho a uno, uno siente la adrenalina, dice uno de los estudiantes. Otro dice, esta es una forma muy divertida de aprender. Otro dice, sería muy bueno si se pudiera otro tipo de escenarios. Ellos quieren más casos, mire, quieren más cosas. Me siento emocionada en este momento. Quisiera poder decir, voy a descargar la aplicación, me voy a poner las gafas y voy a hacer este caso. Como les mencionaba, en la norma, pues esto se verifica porque la motivación fue muy alta en la inmensa mayoría de los casos. Una vez terminamos este ciclo de intervención, hicimos un segundo ciclo. ¿Con qué objetivo? Uno, hacer ese tutorial previo que los estudiantes habían pedido anteriormente y dos, integrar esta herramienta, pero ya en un contexto de uso pedagógico. Es decir, no solamente con el objetivo de evaluar la herramienta en sí misma, sino de integrarla a una actividad docente. Y lo que hicimos fue enmarcar este uso en la clase de reanimación cardiopulmonar de los estudiantes de 10º semestre. Aquí lo que hicimos fue que la primera hora de la clase revisamos todo el contenido teórico detrás de la reanimación cardiopulmonar a través de videos y discusiones en el grupo y después pasaron a la práctica con la herramienta. Aquí ya no lo hicieron de manera individual, sino que lo hicieron
una sola persona tuvo la oportunidad de ponerse las gafas o se ponía las gafas, compartimos en la pantalla lo que esta persona estaba viendo para que todos en conjunto pudieran tomar decisiones e intervenir y participar en el desarrollo del escenario. Los comentarios aquí fueron también muy positivos, a esto también le hicimos un grupo focal y fueron bastante positivos en cuanto a su percepción de inmersión, motivación y demás. No consideraron que fuese difícil adaptarse a a la herramienta. De hecho, estos estudiantes se adaptan llamativamente rápido para poder utilizarla. Fíjense cómo me cuentan, por favor, si el audio y el sonido está bien. Como les mencionaba, uno de los estudiantes se pone las gafas, Sí. proyectamos el contenido aquí en Sí, esta pantalla ya estaba y configurada. todos los demás estudiantes van opinando sobre lo que ella podría ser mejor, cuál es el paso que sigue y demás. Y fíjense cómo la motivación y la emoción de los estudiantes es bastante llamativa al utilizar esta herramienta. Esa fue la reacción de del grupo de estudiantes cuando el paciente en cuestión o el paciente de caso clínico recuperaba la circulación espontánea, es decir, recuperaba el pulso, recuperaba la vida. Entonces, todos estos resultados nos resaltan la importancia de que haya un diseño sólido basado en teorías educativas que sean robustas y prácticas muy efectivas de diseño instruccional. Esta herramienta, la idea fue vincularla con todas las recomendaciones para la creación de recursos educativos electrónicos exitosos. Por ejemplo, el principio multimedia que dice que las imágenes narradas son mejores que las imágenes con texto en pantalla, o los otros principios, segmentación, redundancia, coherencia, por ejemplo, señalización, que es un principio que establece que los recursos educativos digitales deberían ser intuitivos, deberían estar suficientemente bien señalizados para que sean fáciles de operar y pareciera que eso ocurrió con esta herramienta de manera pues muy positiva. Adicionalmente, procuramos vincularnos con todos los estándares para el aprendizaje a distancia de la Federación Mundial para la Educación Médica, que dice que todo aprendizaje que sea a distancia, y en este contexto lo consideramos a distancia porque es por fuera del entorno clínico, del entorno hospitalario directo, debe tener un camino de aprendizaje claro, una interacción regular y un acceso continuo al soporte docente. En este caso, ellos estaban todo el tiempo conmigo para interactuar con ellos y poder resolver las dudas que fueran surgiendo en el escenario. Esto abre también un potencial de los escenarios de realidad virtual multijugador que fomenten la interacción y colaboración entre diferentes estudiantes de diferentes disciplinas de la salud, que sin estar presentes en un mismo momento o en un mismo, perdón, espacio físico, puedan interactuar sobre un mismo caso en tiempo real y así incluir otras eh, personas u otras diferentes áreas de la salud para tratar diferentes casos clínicos. La evaluación de competencias, la rúbrica de evaluación, demostró una mejoría notoria en las habilidades esenciales, como les mencioné, gracias a la realimentación inmediata, la evaluación estandarizada y las oportunidades de mejora continua. Y las metas claras y alcanzables generaron motivación, pero no solamente el hecho de tener metas claras y alcanzables fue lo que los motivó, sino integrar el concepto de gamificación y de aprendizaje basado en juegos. Este concepto de gamificación es utilizar mecánicas de juego, elementos clave como puntos, como niveles, como retroalimentación instantánea para enriquecer una experiencia educativa. Sin embargo, son dos conceptos que se diferencian en un par de cosas. Hace muchos años, Jean Piaget, hace más o menos 6 décadas, que Jean Piaget es quizá el psicólogo de desarrollo más conocido, describió el juego como un elemento que estaba interrelacionado con el desarrollo cognitivo de los niños. Teniendo esto en cuenta, el aprendizaje basado en juegos no es más que la evolución más moderna del concepto más antiguo y más aceptado del juego en los entornos pedagógicos. Y nos dice que incorporar mecánicas de juego motiva y mantiene el interés, que las recompensas virtuales y los logros refuerzan esa participación activa, transforman el aprendizaje en una experiencia desafiante y emocionante y mejoran la retención de conocimientos y habilidades. Además, estimula una competencia saludable que les permite, pues, mejorar continuamente su práctica. Esto ya ha habido varios estudios que establecen la relación entre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos en diferentes escenarios y todos tienen una relación bastante positiva al respecto. Finalmente, no estamos libres de desafíos y de retos tras el uso de herramientas de realidad virtual.
Por ejemplo, podríamos tener un sesgo potencial de la evaluación hacia aquellos estudiantes que tengan más afinidad o familiaridad con las tecnologías digitales. Corremos ese riesgo al utilizar las rúbricas y por esa razón es muy importante detectar cuál es la familiaridad intrínseca de cada estudiante de manera individual con la tecnología digital, con las tecnologías y con las diferentes herramientas propuestas para que así hagamos ajustes y poder adaptar las diferentes estrategias educativas para cada estudiante de manera particular. Dos, las rúbricas solas, en este caso la rúbrica que utilizamos, puede no capturar habilidades complejas, si bien captura la competencia de saber identificar en qué momento un paciente debe ser intubado, por ejemplo, no permite que el estudiante practique el acto mismo de intubar, es decir, tomar el laringoscopio, hacer una laringoscopia, pasar un tubo y todo lo que acompaña pues a esta competencia. Para esto se necesitarían o escenarios de realidad virtual bastante más complejos, que ya hay algunos descritos en el mundo que permiten hacer este tipo de simulaciones de una manera bastante cercana a la realidad, o complementar esto con simulaciones en simuladores físicos en el centro de simulación que tenemos y los centros que existan pues en el mundo. Finalmente, tenemos también el riesgo de enfocarnos más en la interacción del usuario con la interfaz que en las habilidades clínicas. Siempre nos surgió el interrogante de si tras cada repetición el estudiante realmente estaba adquiriendo competencias clínicas o simplemente se estaba haciendo mejor en utilizar una herramienta, en utilizar unos controladores, en utilizar las gafas. Saber si lo que los estudiantes aprenden aquí se traduce en habilidades clínicas sobre pacientes, pues es algo que este estudio no está diseñado para responder y será objeto de futuras investigaciones, pero los resultados del grupo focal y los resultados de ese tercer grupo que hizo 3 simulaciones nos sugieren que la herramienta sí tiene el potencial de modificar y de enseñar habilidades clínicas más allá de la interacción misma con la herramienta. Ellos se les hizo esa pregunta dirigida a los estudiantes y ellos contestan que realmente sí sienten estar aprendiendo medicina más que estar aprendiendo a manipular una herramienta digital. Esto se hace o refuerza la idea de que hay que integrar el aprendizaje digital con la experiencia práctica directa para mejorar la aplicación teórica en contextos prácticos. Por tanto, este no es un reemplazo, sino un complemento a la educación. No pretende reemplazar la práctica clínica, por supuesto, sino comentarla para así permitirle a los estudiantes que se preparen mejor para todos los desafíos del entorno clínico real, para que optimicen el tiempo, los recursos y se adapten a las limitaciones logísticas y económicas propias de la educación médica moderna. Eso es lo que quería compartirles. No sé si tengan preguntas o si Henry de pronto tenga alguna intervención. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora María Camila. Bueno, ahorita pasamos, pues, voy a hacer un conversatorio breve con la profesora María Camila y luego una demostración, digamos, de esta experiencia, de este recurso. Profesora María Camila, me gustaría que contara un poco acerca de cómo fue el inicio de este proyecto, es decir, cómo surgió esta iniciativa, de dónde sale la idea o el interés de integrar o incorporar este tipo de herramientas digitales con sus estudiantes de medicina. Bueno, esto tiene su origen en la creación inicial de una plataforma de educación virtual en la que también participó Henry. Digamos que así nació este proyecto. Inicialmente lo que hicimos fue una plataforma, una herramienta en la plataforma Intu con simulaciones virtuales. Es diferente la simulación virtual a la realidad virtual. La simulación virtual es una simulación en pantalla. El estudiante está detrás de su computador, ve una simulación en la pantalla y puede tomar decisiones clínicas pero en 2 dimensiones, pues. Y lo que hicimos fue unas simulaciones virtuales y toda una serie de herramientas adicionales para crear una plataforma de educación virtual en medicina de emergencias. Entonces creamos varios casos clínicos donde los estudiantes puedan ingresar desde sus computadores, desde sus celulares o tabletas para desarrollar esos casos clínicos y así recibir retroalimentación y aprender constantemente. Ahí nació este proyecto. Ese recurso inicialmente también lo evaluamos, le hicimos toda una evaluación pues muy estructurada y de hecho afortunadamente logramos también tener un artículo producto de ese estudio. Y esta plataforma fue tan bien evaluada y tan bien recibida y sobre todo tan solicitada por los estudiantes que pensamos en la siguiente fase, en que cómo más podemos potenciar el aprendizaje y es ahí donde se nos ocurrió la idea de integrar la realidad virtual con el objetivo de ofrecer una inmersión completa, de ofrecer experiencias clínicas mucho más cercanas a la realidad que lograran no solamente capturar
o enseñar sobre medicina y sobre la toma de decisiones clínicas, sino incorporar la respuesta emocional frente a estar en una situación clínica en particular, y eso es lo que logra la realidad virtual. Y así nació este proyecto, y ahí vamos. Profe, ¿podrías de pronto compartirnos un poco de ese recurso que acabas de mencionar? Claro, permítanme un segundo, yo voy a abrirlo por acá. Entonces, este fue el recurso que ustedes están viendo en mi pantalla, ¿verdad? No ha pasado Sí, nada. sí. Eso. Ese fue el recurso que le dio origen a todo esto. Es una plataforma de educación virtual que tiene diferentes opciones. Ellos pueden manipular los equipos. Entonces, por ejemplo, aquí tienen como entrar a ver los diferentes equipos. Entonces, por ejemplo, el desfibrilador y manipulan el desfibrilador y pueden ver todas las vistas frontales, laterales, para qué sirve cada botón y demás. Esta es una de las funciones, no voy a ahondar en ellos para que podamos verlas rápido. Y el grueso de esta plataforma es el de casos clínicos, donde tienen diferentes simulaciones virtuales. Hay dolor torácico, síndrome neurovascular, etcétera. Por ejemplo, vamos a ver este de síndrome neurovascular, y a esto me refería yo con simulaciones virtuales. Entonces, miren cómo los estudiantes aquí tienen la oportunidad de ver un interrogatorio, no tanto de hacerlo, sino de ver cómo es el interrogatorio. Y no solamente pueden hacer ese interrogatorio, sino que adicionalmente pueden después hacer examen físico. Esto sigue siendo interrogatorio. Voy a avanzar un poco rápido para que vean a lo que me refiero. Este es el examen físico, entonces los estudiantes pueden tomar los signos vitales, hacer una exploración general. Por ejemplo, esta exploración general, en el caso que es un caso de ataque cerebrovascular, pues tiene un video que hicimos sobre el NIC Doña Rosa, ¿qué edad tiene? para que ellos puedan calcular la escala de NIS, y pueden también tomar la presión, pueden poner el saturador y así. Y después de hacer el examen físico, digamos que hacen un ejercicio clínico convencional, como lo harían en la vida real. Esta plataforma les ofrece muchas ayudas para ir llevando su ejercicio clínico, como llevándolos de la mano de manera virtual a lo largo de su ejercicio clínico. Ya la plataforma de realidad virtual los deja un poquito más solos, están un poquito más enfrentados a lo que realmente va a suceder en la vida real. Pero de esto se trata, pues este es más o menos la plataforma, y tiene muchos casos clínicos, tiene un banco de electrocardiografía donde tienen videos narrados, y tiene lo de los equipos y demás. Muy bien, profe, una pregunta, y, digamos, ¿de qué motivación hubo de pasar a estas simulaciones en 2D, como usted lo señala, y recursos educativos digitales, ¿no? Acompañados también de videos, de explicaciones, de elementos conceptuales y teóricos? Usted mencionaba que inicialmente esto partió de un problema de conexión entre la teoría y la práctica, ¿no? De los estudiantes de emergencias, ¿no? ¿Podría ahondarnos un poco más acerca de ese problema que los estudiantes se enfrentan cuando llegan a esta rotación o a este curso de emergencia? Sí, digamos que una de los objetivos fue precisamente acercar un poco esa brecha que hay entre el conocimiento teórico de una condición clínica, de una enfermedad, de una situación clínica, con la práctica real, o la aplicación de esos conocimientos para la toma de decisiones clínicas. Porque finalmente lo que se hace al inicio de la carrera es estudiar y repasar todo el contenido teórico detrás, pero el traslado a la práctica y el traslado a la integración de esos conocimientos y a la aplicación de esos conocimientos para tomar decisiones clínicas y para hacer juicios clínicos es lo que tal vez no estaba funcionando de manera correcta, por muchas razones, entre ellas las que les mencioné en la presentación, porque tal vez no tienen suficiente tiempo de exposición en los servicios de urgencias, porque no podemos garantizar que estando ellos 1 o 2 semanas en el servicio puedan el 100% de ellos ver todos un paciente con un infarto, todos un paciente con una ACV, mucho menos probable todos un paciente en parada cardíaca, y aún menos probable varias veces un paciente en parada cardíaca. Entonces, ese bache que detectamos ahí fue lo que quisimos suplir con esta herramienta inicialmente, con la herramienta
de simulación virtual y ahora pues con la simulación con realidad virtual. Muy bien, profe, ¿y digamos, cuál es la motivación que hace que se piense en pasar de esta simulación en 2D a esta en realidad virtual? Digamos, ¿qué genera esa motivación o cómo le llega esa idea de poder hacer este paso de la simulación en 2D a una ya en realidad virtual? Digamos que gran parte de la razón es lo que a su vez logra la simulación con simuladores físicos, pues, que es recrear todo el ambiente, no solamente clínico, sino emocional o la reacción emocional que genera la atención de un paciente en particular. Esa fue la motivación inicial. Yo quiero que los estudiantes no solamente tengan aquí cómo tomar decisiones, sino que realmente estén inmersos y sientan cómo una emoción específica por estar en un lugar específico puede jugar una buena o mala pasada a la hora de tomar una decisión. Y eso no lo recrea también la simulación virtual. Eso lo recrea o la práctica directa con un paciente real, que ya se sabe es muy riesgoso y que puede someter a los pacientes a riesgos que en este entorno no son aceptables. Eh, y dos, pues no es lo suficiente, como les mencionaba, no es lo suficientemente cercana a la simulación virtual. eh, por tanto, se hacía necesario recrearla con realidad virtual para poder acercarlos aún más a esta experiencia y que cuando fuesen a interactuar con pacientes reales ya hubiesen tenido la experiencia de estar en un escenario bastante parecido. Profe, muy interesante. Profe, ahorita ahí hay unas preguntas en el chat, ahorita las pueden hacer en un momento. Pero si quieren pueden seguir escribiendo más preguntas, que igual ahí las van quedando allí en el chat y ahorita las resolvemos. Profe, una pregunta. Me gustaría que nos pudiera ampliar la percepción de los estudiantes, digamos, ¿usted cómo ven que ellos perciben la adopción de tecnología o este tipo de tecnologías en los cursos? Por allí veamos algunos de los comentarios que usted nos compartía, pero digamos, ¿usted cómo lo percibe, digamos, para los estudiantes esa integración de este tipo de recursos en medicina? Sí, me habría gustado poder transmitirles lo que nosotros percibimos estando allí con los estudiantes. Algo corto logré mostrarles en ese video donde se emocionaron muchísimo, pero también, por ejemplo, mostrar las grabaciones de los grupos vocales donde el lenguaje no solo verbal, sino el lenguaje no verbal, el tono de voz, muestra la emoción y con la que describen la herramienta y la ansiedad y la ambición por tener cada vez más y más y más y más escenarios porque sintieron que esta era una forma realmente de acercarse a la práctica clínica y de poder practicar sin el temor de equivocarse y el suficiente número de veces como para poder sentirse lo suficientemente competentes a la hora de acercarse a un paciente real. Entonces fue bastante emocionante verlos y ver esa respuesta, ver esa respuesta tan positiva y como querían cada vez más. Interesante. Profe, y digamos en cuanto al tema de la retroalimentación, que obviamente en la evaluación, como sabemos, es fundamental, digamos. ¿Cómo, digamos, usted considera que esta experiencia le ha permitido un poco generar cambios frente a la concepción de evaluación? Es decir, pasar más de una evaluación de resultados finales a apostarle a una evaluación más de proceso, más de formativa, más donde el estudiante haga uso de esa retroalimentación. Claro, finalmente, el objetivo grande de esta herramienta es hacer evaluaciones formativas y no evaluaciones sumativas. Las evaluaciones sumativas son importantes, se necesitan, y creo que pues podríamos tener toda una charla sobre evaluación formativa y sumativa, pero finalmente el objetivo de esta herramienta es fomentar esa evaluación formativa en la que el estudiante se retroalimenta no solo con la herramienta misma, sino con el apoyo docente para que pueda ajustar sus comportamientos sin la presión y el temor de estar siendo calificado, por supuesto, pero sí con la presión y el temor de saber que eso es en efecto lo que se va a encontrar cuando salga a hacer su ejercicio profesional. Entonces creo que es una plataforma que nos permite hacer muchísima evaluación formativa, sumativa, por supuesto. Yo podría utilizar la herramienta para en algún momento al final utilizar esta rúbrica y obtener una calificación, pero creo que el objetivo más que ese es que los estudiantes puedan hacer práctica deliberada y hacer evaluaciones formativas porque cada uno de los intentos es una evaluación formativa en sí misma, sea o no brindada por el docente. La ventaja de la plataforma es que la plataforma retroalimenta de manera automática a través de la rúbrica. El apoyo docente es fundamental, por supuesto, también, y también aumenta
esa capacidad pues de retroalimentar y de formar, pero creo que cada uno de las repeticiones que haga el estudiante se convierte en una evaluación formativa en sí misma a través de la reflexión propia del estudiante. Bien, doctor Francisco, adelante, un gusto saludarlo. Oh, un gran gusto estar acá y eh, felicitaciones, María Camila, por la innovación y por la presentación. Excelente lo que están haciendo y Henry también está ahí para felicitar. Me alegro mucho. Me impresiona sobremanera lo que han logrado ya. Me preguntaba ahora, viendo la presentación, cómo comparas tú esto y si se puede evaluar más adelante con los simuladores que hay en el centro de simulación de la universidad, porque esta es una puerta nueva que se abre a la simulación y me pregunto qué están pensando sobre eso. Esa es una excelente pregunta y de nuevo mil gracias por estar aquí conectado, pues y muy bienvenido y nosotros muy felices de que esté acá con nosotros. Eh, Claro, muchas gracias por la pregunta. Esa pregunta, la literatura más o menos la ha respondido. Ya hay unos estudios que han comparado cuál es la eficacia de la simulación virtual y la simulación física. Y realmente no hay mucha diferencia a la hora de evaluar la adquisición de competencias, con una ventaja de los simuladores físicos sobre la realidad virtual en las competencias que impliquen una actividad motora, es decir, que impliquen, para el caso de reanimación en particular, que impliquen, por ejemplo, dar compresiones torácicas, intubar, en efecto, canalizar o poner un acceso venoso. Ahí los simuladores físicos nos llevan una ventaja porque la realidad virtual aún está en proceso de desarrollo de todo este tipo de simulación para acercarlos lo más posible a la realidad. Entonces, la adquisición de competencias parece ser muy similar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la realidad virtual? Pareciera ser bastante más costo efectivo, porque al fin y al cabo, los simuladores físicos también tienen una limitación de tiempo y espacio, así como los hospitales. No podemos albergar un número grande de estudiantes al mismo tiempo. La disponibilidad y el acceso puede ser más difícil. Entonces, la ventaja de la realidad virtual frente a la simulación física en este momento es principalmente por su accesibilidad, por su disponibilidad, por la posibilidad que tiene de ser implementada por un número muy, muy grande de estudiantes al mismo tiempo. Muy bien. Bueno, antes de darle paso a Muchas algunas gracias, preguntas, muy bueno y muy claro. listo, gracias, Cruz. Bueno, antes de darle paso a las preguntas que hay en el chat, profesora María Camila, me gustaría que profundizáramos un poco en esto de la investigación en educación. Como usted nos ha mostrado el día de hoy, pues es un estudio estructurado, ¿no? Tiene unos objetivos, una pregunta de investigación, unos resultados. Yo quería preguntarle, ¿usted qué considera o cuál considera que es el valor de hacer una apuesta por la investigación en el aula? Pues yo creo que para mí la investigación en educación es una cosa, es algo completamente nuevo también, no es algo que yo hubiese estudiado antes y lo estoy estudiando y aprendiendo apenas ahora. Sobre todo el potencial de la investigación cualitativa que era completamente ajena para mí. Yo estaba mucho más familiarizada con la investigación cuantitativa. Y creo que esto abre la puerta y este estudio nos abre la puerta a ver que sí es posible diseñar estudios en educación que permitan otorgar conclusiones pues muy sólidas y muy basadas en evidencia real, no solamente a partir de datos cualitativos, sino a partir del análisis muy estructurado de datos cualitativos, pero no solamente a partir de datos cuantitativos, sino del análisis estructurado de datos cualitativos también. Eh, Se abre pues todo un mundo de la investigación cualitativa donde hay toda una teoría detrás de cómo se debe hacer un grupo focal, de cuáles son las herramientas para realmente hacer una entrevista que sea válida, efectiva y que logre capturar lo que queremos capturar. Y todo esto es lo que he aprendido en este tiempo y que yo no conocía en lo absoluto y me parece supremamente valioso porque creo que la investigación en educación se beneficia mucho de este tipo de investigación. Por supuesto, de la cuantitativa también, y algo de ello incorporamos acá, pero la investigación cualitativa tiene un potencial muy grande para poder brindar conclusiones sólidas. Muy bien, acá el profesor Julián, no sé si, bueno, plantea una pregunta, no sé si la quiere hacer, profesor Julián, Julián Rivillas. Dice, ¿cómo se imagina este modelo integrado a la vida académica de medicina? Cabinas en la universidad donde los estudiantes tengan que cumplir unas horas de simulación, una materia que, sí.
Esto lo hemos pensado anteriormente y en parte se fue la idea de integrar la herramienta a un contexto de uso pedagógico, porque lo que yo me imagino es un espacio en la universidad con las gafas disponibles para que los estudiantes puedan acceder de manera libre para adicionalmente tener de alguna manera unas horas de vuelo, así como tienen los pilotos, a tener horas simulador necesarias eh, que garanticen que el entrenamiento en todo lo que yo quiero que los estudiantes entrenen sea homogéneo. Y a partir de ahí, tanto como el estudiante quiera ahondar, que tengan unas horas mínimas de vuelo, eso es lo que yo me imagino, en una cabina de simulación y que tengan, no sé, o bien sea de manera transversal y que cada materia tenga simulación incorporada, porque finalmente la idea es no solamente crear estos escenarios en emergencia, sino hacer un hospital simulado grande, completo, virtual. Entonces yo me imagino eso de manera transversal a cada una de las materias, tener unas horas simulador necesarias para cada uno de los estudiantes que homogenice y garantice que están expuestos a lo que deben estar expuestos. Muy bien, por acá otra persona menciona, dice, en esta plataforma se pueden diseñar otros escenarios, como por ejemplo prácticas de laboratorio. Creo que hace referencia a este recurso que está allí proyectado. Al que está proyectado en O pantalla, no, perdón, ¿será? ¿O o creo que se refiere no, creo que al en de general realidad se virtual? refiere al de realidad virtual, sí, también. Sí, por supuesto, no, el alcance es inmenso, pues ya hay realidad virtual en escenarios quirúrgicos, en anestesia, en un sinfín y por supuesto en laboratorio también, pues también se tendría que modelar, diseñar pero la posibilidad, claro que existe. Por acá Lorena nos pregunta, bueno, primero una felicitación. Dice, muchas gracias. Dice, ¿hay algunas aplicaciones gratuitas de manera personal que uno pueda practicar? Si es así, por favor, nos podría decir alguna. Aplicaciones gratuitas en medicina no conozco. Mm, en emergencias gratuitas, no sé si hay algunas descritas. Si quieren, yo después aquí a través del chat les comparto algunas que hay al respecto, pero no son gratuitas. Todas tienen un pago pues detrás. Mm, pero digamos que de medicina de emergencias que contemple casos clínicos como el que les mostré, no conozco que existan otras, pues. Sí existen algunas simulaciones en realidad virtual en escenarios médicos, por supuesto. Existe, como les mencioné, en cirugía, en anestesia, pero bajo este modelo de creación de casos clínicos no los conozco. Vale. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta en este momento? ¿Tiene alguna inquietud, algún comentario? Ahí está pues, hasta ver a la profe Susi conectada. La profe Susi estuvo en el curso. Profe Susi, un saludo. Tal vez te preguntaría a Henry más esta, Sí, y sí, es sí. qué posibilidad hay de lo que ella sugirió que todavía es una desventaja con respecto a la simulación física de poder manipular, porque yo la única experiencia que he tenido con realidad virtual fue tirando avioncitos de papel y es increíble la sensación de que uno lo hace. Entonces, no sé aquí qué posibilidad hay de lograr esto. Bueno, allí el tema del avance, digamos que por ahora, pues, digamos, la realidad virtual busca reemplazar los sentidos, ¿no? Digamos, está el tema de la visión, el tema del audio. En este caso, obviamente, faltaría el tema del tacto, ¿no? Digamos, allí el dispositivo para que se pueda, pues, hacer con más precisión este tipo de elementos. De hecho, ahorita vamos a hacer unas demostraciones de la aplicación y allí, esto lo hablamos con la profesora María Camila, ¿no? En este momento los estudiantes son más como los que lideran, ¿no? El equipo en el caso, ¿no? Porque, pues, entrar a hacer directamente ya el proceso con sus propias manos, pues, todavía, pues, haría falta un equipo, digamos, que de tecnología vestible que pudiera, digamos, allí hacer, que se puede hacer este tipo de motricidad fina, digamos, en este tipo de situaciones de caso. La tecnología todavía, digamos, está avanzando, es posible que ya existan, de hecho, esos dispositivos. Aquí en la universidad, pues todavía estamos allí mirando qué otras posibilidades hay. También se está explorando el uso ahorita, también se está posicionando mucho la realidad mixta, es decir, que haya una combinación de realidad aumentada con realidad virtual. ¿Eso qué significa? Significa que se combinen, ¿no? Los aspectos físicos, es decir, que se puedan tener pacientes, personas reales y que, o de pronto más que personas reales, digamos, equipos físicos
donde las personas con gafas puedan darle información adicional y haya como una suerte de combinación entre una interacción física con información digital adicional o interacción digital adicional ahí en tiempo real. Esto también sería posible, lo que pasa es que en este momento todavía esas gafas de realidad extendida pues tienen un costo alto todavía. Aquí la universidad ya adquirió unas que en el laboratorio de realidad extendida de la Facultad de Ingeniería. Ahí, bueno, hay que notar que ellos también han estado allí con el apoyo, pero pues todavía digamos ese sería como otro escenario que podría llegar a ser, ¿no? Pero todavía están un poco costosas y allí un poco la desventaja que lo hablábamos con la profesora María Camila es que la realidad virtual, digamos, permite que se pueda extender fácilmente, es decir, el tema de la ubicuidad, ¿no? Podemos haber hecho esta demostración aquí en la Universidad de ICESI, en cualquier lugar, digámoslo así. Pero si la realidad extendida, así como necesita igual algo físico, pues nos llevaría solamente a estar en un solo espacio, ¿no? Donde estén los otros elementos físicos que acompañan la realidad híbrida o mixta, ¿no? No sé, profe María Camila, allí si quisieras profundizar. Sí, yo creo que es posible, pero por supuesto estos desarrollos necesitan muchos recursos y sobre todo personas trabajando detrás. Hay un proyecto ya para la creación del hospital simulado completo virtual que quiere precisamente desarrollar progresivamente cada uno de los espacios clínicos para integrar estas otras herramientas de realidad virtual, como por ejemplo la manipulación física. Podríamos utilizar realidad mixta, podríamos utilizar realidad completamente inmersiva, perdón, cualquiera de las dos sería pues útil en ese aspecto. La desventaja de la realidad mixta, que es superponer realidad virtual al escenario físico que yo en efecto estoy viendo, es que implica que el estudiante pues tiene que en efecto estar en el sitio físico donde debe practicar versus la realidad inmersiva que hace que el estudiante no tenga que estar en contacto en absoluto con ningún entorno hospitalario y todo se pueda simular. Las dos cosas se podrían hacer, claro que se puede, necesita mucho tiempo, recursos, pero claro que se puede. Y no creo que estemos tan lejos en el mundo. Vale, profe, antes de hacer la demostración del recurso, me gustaría allí ahondar también en el tema de la creación de recursos educativos digitales. Digamos, qué elementos o qué recomendaciones hay para que se puedan crear este tipo de recursos educativos digitales para la medicina, digamos, qué implicaciones tiene, qué es el tema del tiempo, qué recursos se necesitan, la disposición, qué habilidades desde el profesor, digamos, se requieren para poder producir o crear ese tipo de recursos educativos digitales. Yo creo que esa respuesta en gran parte la resume esas recomendaciones internacionales para la creación de recursos educativos digitales exitosos. Digamos que ya hay varias pautas sobre cómo debe ser un recurso educativo digital exitoso. Y creo que en primer lugar lo importante es que haya motivación del docente. Debe haber una motivación docente para crear este contenido porque finalmente requiere tiempo y esfuerzo saber filtrar y diseñar y escoger el contenido que yo quiero compartir de manera digital. Pero una vez ya está la motivación docente, pues hay algunas recomendaciones que para la creación de recursos educativos electrónicos exitosos, como por ejemplo el principio de redundancia, el principio de segmentación, es decir, ofrecer recursos educativos lo suficientemente segmentados, lo suficientemente señalizados, con suficiente preformación, que incorporen el principio multimedia, que incorporen el principio de retroalimentación. Hay teoría detrás de eso y eso es lo que creo que apoyaría la creación. Yo creo que todo docente que quiera crear un curso educativo electrónico digital exitoso debería estar de la mano de un experto en docencia universitaria o en creación de recursos educativos, porque hay toda una teoría detrás de ellos, para poder apoyarlo en ese aspecto, para que tenga la responsabilidad no solamente de crear el contenido, sino de que tenga un apoyo suficiente para que el recurso educativo en sí mismo sea exitoso. Hay recomendaciones también de la educación, de la Federación Mundial de Educación Médica sobre la educación a distancia, perdón, y cómo esta educación a distancia debe ser para que sea lo bien exitosa y bien valorada por los estudiantes. Eso sería como lo que podría responder ahí. Muy bien, ahí yo quisiera anexar lo que la profesora señala, es que también hay que tener en cuenta que hay como diferentes niveles, ¿no? Vamos a ver esto, claro, muchos dirán, pero profe, pues el tiempo que seguramente invirtió,
La profesora habla de un equipo técnico, es decir, aquí un papel muy importante la interdisciplinariedad. O sea, en este nivel y para este tipo de proyectos, digamos, se requieren el experto en contenido, como la profesora, en didáctica, y el equipo técnico, ¿no? Personas que se encargan ya del detalle, de la implementación, de la programación, de las rutinas, porque esto ya involucra un conocimiento más especializado en cuanto a lo técnico. Pero aquí la clave está en la interdisciplinaridad de los equipos que se pueden convocar y también tener en cuenta que eso es por estadios, ¿no? Eso es por fases, ¿no? En esa fase inicial hay recursos que el profesor puede comenzar a hacer de por propia cuenta, digámoslo así, pero una vez ya, digamos, se va llegando y se va llevando ese nivel, pues se hace necesario este equipo interdisciplinario y obviamente financiación, ¿no? Porque ese tipo de proyectos pues tienen unos costos asociados por el tema del personal, de las personas, y eso obviamente implica también tener un apoyo financiero. Profe, pues ahorita me gustaría que nos hiciera una demostración, ¿no? Para que conozcan un poco las personas que están conectadas, pues cómo funciona este recurso en realidad virtual. Listo, claro que sí. Lo que voy a hacer entonces, ustedes están ahí viendo mi pantalla, voy a detener mi video un segundo y les voy a compartir las imágenes. Espérense, primero les muestro. Estas son las MetaQuest 3. Entonces me las voy a poner, voy a detener mi video y les voy a compartir mi pantalla aquí a la pantalla principal. Entonces, me confirman si allí están viendo mi pantalla. Sí, sí, profesor. En este momento se está proyectando lo que la profesora Mara Camila está viendo desde sus Lo que yo gafas. estoy viendo es de mis gafas. Exacto. Entonces aquí dice, pues bienvenido a tu hospital simulado. Empezamos. Y aquí es donde está pues la introducción para que ellos empiecen su recorrido médico. Entonces les voy a mostrar aquí, abuelo de pájaro, cómo es este hospital simulado. Este es el hospital y pues tenemos toda la infraestructura del hospital completo. Ya falta es el desarrollo de cada uno de los servicios por separados, pero digamos que la estructura macro del hospital ya está. Esta sería la entrada por el servicio de urgencias. Y aquí por el servicio de urgencias tenemos la sala de reanimación. Aquí a la izquierda está la sala de reanimación donde se desarrolla el caso que les comenté y ya se los voy a mostrar. Tenemos el área de triaje. Tenemos salas de procedimientos, que son estas de acá. Estas son salas de procedimientos. Tenemos adicionalmente consultorios, ya les muestro. Estos son los consultorios. Esos todavía no están integrados a un caso clínico porque hicimos el piloto con el caso de reanimación, pero pues estos son los consultorios. Tenemos adicionalmente salas de observación. Estas son las salas de observación de urgencias, donde hay cubículos pues, de observación con pacientes, donde también se podrían desarrollar algunos casos clínicos. Tenemos por ahora diseñado, como les mencioné, este es el hospital completo, pues aquí está, por aquí está la entrada principal del hospital y el ascensor y las escaleras que van al segundo piso. Este es un tomógrafo para el desarrollo del siguiente caso que tenemos en mente, que es un caso de síndrome neurovascular. Y vamos a mostrarles la sala de reanimación con el caso clínico que en efecto desarrollaron los estudiantes en esta simulación, en este estudio que les mostré. Pues esta es la sala de reanimación. Ellos, la idea es que tengan una serie de casos afuera de cada una de las salas para que puedan desarrollar. Vamos con caso uno. Y ellos tienen un enunciado inicial. Buenas tardes, tenemos un paciente de 55 años que colapsó súbitamente hace 10 minutos. No hay más información en el momento, los familiares están en el camino. Entonces, una vez ellos le dan a empezar, están enfrentados a lo que en efecto enfrentarían en la vida real, que es un paciente que hay que intervenir de alguna manera. Entonces, ellos pueden llamar al paciente, saber que no hay respuesta, pueden hacer tomar el pulso, saber que no hay pulso, pueden, por tanto, iniciar compresiones torácicas, pueden decirle al que está comprimiendo con qué frecuencia debe comprimir y con qué profundidad debe comprimir. Pueden iniciar también ventilaciones. eh,
con el concepto teórico detrás de cuál de las dos deben escoger, pues, ventilaciones 32. Pueden adicionalmente manipular el desfibrilador. Ellos aquí están haciendo el rol de líderes de reanimación, es decir, no intervienen directamente, sino que dan instrucciones a todo el equipo. Aquí está el desfibrilador, lo encienden, se despliega un ritmo y la idea es que ellos identifiquen de qué ritmo se trata y si lo identifican de manera correcta, hagan lo que deben hacer al respecto, que es desfibrilar. Entonces pueden cargar el desfibrilador, descargar y a su vez pues, continuar las compresiones torácicas, continuar las ventilaciones, pueden poner accesos venosos y además de poner accesos venosos pueden administrar medicamentos y aquí tienen una lista de medicamentos posibles. Ellos escogen el medicamento, escogen la dosis, escogen también la vía de administración intravenosa y la persona pues directamente va a hacer lo que debe hacer. Tienen aquí disponible una pantalla que les muestra cuánto tiempo lleva transcurrido de la simulación y cuánto les queda. Recuerden que esta simulación duraba 12 minutos y qué proporción del tiempo de toda la simulación han dado compresiones torácicas. La idea es que esta raya se llene de verde hasta el final si lo hacen bien. Tienen además una persona aquí en la lista que les dice qué es lo que han hecho y en qué minuto, segundo exacto lo han hecho para ver en qué momento deben repetir. La reanimación es algo que se hace con ciclos, de manera cíclica, entonces deben tener muy en mente en qué momento hicieron la descarga, que fue al minuto, para que determinado tiempo después hagan una nueva descarga o vuelvan a verificar y así sucesivamente. Una vez se acaba este tiempo, se despliega de manera automática la rúbrica de evaluación, donde están ahí toda la lista de competencias y donde dice si ellos las han eh, completado o no. Y eso es más o menos este escenario de simulación. No sé si quieran ver algo más o quieren que les muestre alguna otra función, pero en general este es el escenario que ellos desarrollaron. Pero fue una pregunta, ¿cómo se elaboraron la parte de los espacios? ¿Cómo fue ese proceso del diseño del espacio físico? Allí, pues en realidad, de realidad, ya lo digital. Listo. Henry, si te soy sincera, con papel y lápiz. Con papel y lápiz en una hojita diseñé el hospital, pues, y los espacios, y aquí va mi sala de reanimación, y aquí eso, pues, por supuesto, puede ser optimizado para incluir una arquitectura mucho más cercana a lo que debe ser la infraestructura de un hospital, que es bien compleja y que, por supuesto, la desconozco toda, pero así se creó. No te miento, o sea, no fue de otra manera, fue en un papel, con un papel y un lápiz y diseñando espaciecito por espaciecito y pidiendo al diseñador, hazme este espacio acá, la puerta va aquí, este mueble ponlo acá. Así es, esa fue como la manera inicial. Ya, obviamente, digamos, toda tu experiencia pues que has tenido y obviamente de los espacios los fuiste recreando, haciendo un diseño en borrador y ya el diseñador pues lo digitalizó. Claro, y sobre todo porque diseñamos urgencias, que urgencias pues me lo conozco al derecho al revés y que debe tener una sala de reanimación lo conozco y digamos que por eso lo pude diseñar así con papel y lápiz, pero para diseñar otros servicios pues por supuesto necesitaría apoyo de alguien experto. Pero pues, y yo también digo, digamos que este tipo de realidad virtual, pues aquí vemos que hay como dos procesos, ¿no? Por un lado tenemos el diseño físico, que es casi como si fuera un arquitecto, ¿no? Diseñando espacios, pero en el mundo virtual. Y el otro proceso es definir las interacciones. ¿Cómo fue ese proceso de diseñar o de definir las interacciones? Es decir, definir qué iba a pasar, qué acción y qué reacción iba a tener. ¿Cómo fue ese proceso de definir las interacciones en cada caso? Pues mira, lo primero que se hizo fue crear pues como diseñar el caso clínico y lo siguiente fue tratar de transmitirle al equipo creador, es decir, al diseñador de medios interactivos y al experto en desarrollo de videojuegos qué es lo que queríamos transmitir o cómo lo queríamos desarrollar. Y así llevamos a cabo un incontable número de reuniones para hacer ajustes muy pequeñitos de, no, mira, es que el desfibrilador va aquí, es que la pala se pone aquí, es que esto aquí, porque es transmitir todo un conocimiento médico para que sea replicado a través de realidad virtual. Entonces hicimos muchísimas reuniones
para pulir aspectos técnicos y decir, ok, si yo el estudiante hace esto, mi algoritmo yo creo que quiero que tenga estas opciones y si el estudiante elige esta opción, quiero que la respuesta sea esta y si el estudiante elige esta opción, quiero que sea esta. Esto después se le hizo una prueba piloto porque por supuesto no podíamos predecir todas las interacciones o toda la serie de cosas que un estudiante puede ocurrírsele hacer y eso nos permitió incorporar otros elementos a ese algoritmo y así fue que creamos el resultado final, pues, o el que mejor nos funcionó. Por aquí Jessica pregunta si es necesario la compra de las gafas para tener la experiencia o se puede realizar por medio de los computadores. Qué buena pregunta. No, también se puede hacer en PC. Este diseño en particular está hecho para las gafas, pero sería cuestión de programarlo. Es decir, uno podría hacer como dos programaciones, una para gafas y otra para ser utilizada en una pantalla de computador. Por supuesto, la experiencia es muy distinta, pero se puede, claro que se puede. De hecho, las primeras versiones de esta herramienta no se probaron directamente en las gafas, las primeras versiones se probaron en PC y ya después trasladamos y cambiamos la codificación para que fuera a través de las gafas de realidad virtual y con los controles. Y bien, profe, me gustaría que también pudiéramos profundizar en, digamos, eso es un recurso educativo, ¿verdad? Donde se hace toda la simulación y se lleva todo un caso que estaba en 2D ahorita, esta experiencia que, pues que, como tú lo decías en tu presentación, hace que haya esa inmersión, ¿no? Que el estudiante se concentre porque realmente se desconecta de la realidad física y solamente ve, digamos, este mundo digital. Por lo tanto, digamos que el problema de la atención, pues, se, se podría, digamos, atender de esta forma, ¿no? Porque el estudiante está inmerso allí. Entonces, me gustaría un poco que habláramos sobre eso, digamos, ¿cómo ves tú ahorita, digamos, como vemos uno de los problemas que a veces hay en las aulas es el problema de la atención, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que esto apoya ese problema de la atención del estudiante en las clases de medicina? Pues yo creo que una vez el estudiante está inmerso y con la responsabilidad de tomar decisiones clínicas, su atención se va a concentrar estrictamente en lo que está haciendo en las gafas. Digamos que la realidad completamente inmersiva permite precisamente eso, aislar al estudiante por completo del entorno que lo rodea. Esa finalmente es la definición, el aislamiento completo del entorno que rodea a la persona para eh, meterlo exclusivamente en un escenario en el que yo quiero que esté 100% presente y con todos sus sentidos. Es muy fácil que en otros entornos donde hay tantos estímulos externos los estudiantes puedan distraerse, pero aquí yo estoy enfocando todos los sentidos del estudiante en un solo objetivo y eso definitivamente centra la atención hacia la resolución de este caso o hacia la adquisición de las competencias que pretendo que adquieran. Muy bien. Y como recurso, digamos, educativo, ¿cómo tú lo has podido integrar a a tus estrategias didácticas, a las acciones formativas que diseñas? Es decir, ¿qué cambios has comenzado ya a hacer a nivel de tus actividades, de tus decisiones didácticas, de tu curso, al integrar este recurso ya en tu planeación de docencia? Pues creo que en eso estamos empezando apenas, estamos apenas empezando a integrarlo y el acercamiento que se hizo más recientemente fue integrar el recurso a la clase de reanimación. Tradicionalmente dábamos esa clase de reanimación como una revisión teórica, como una educación muy tradicional de conocimiento transmitido. Mm, pero ahora cambiamos un poco ese concepto para no solo transmitir un pedazo del conocimiento que debe ser transmitido, generar discusión con los estudiantes y después meterlos en en la práctica, ofrecerles práctica directa para que no solamente sea transmisión del conocimiento, sino creación del propio conocimiento. Esa ha sido la forma en la que se ha involucrado la herramienta por ahora en las actividades docentes, pero la idea es que conforme avancemos y conforme la desarrollemos, pues la podamos involucrar cada vez más en toda nuestra actividad docente. Muy bien, profe, y pues ya como para ir terminando este encuentro muy interesante, ¿qué futuros, digamos, qué proyecciones hay frente a esta herramienta, o este recurso educativo? Qué proyecciones se tienen y qué pasos siguen, digamos, qué es lo que queda pendiente, digamos, hacia adelante? Pues lo que yo me imagino, honestamente, es tener un hospital simulado completo virtual. Esa es como la proyección a más mediano, largo plazo que tengo, que es poder replicar nuestra Fundación Valle del Lili, pero en realidad virtual,
para que los estudiantes tengan el acceso a los diferentes escenarios clínicos tantas veces como lo crean necesario. Finalmente, hay una individualidad propia de cada estudiante que hace que necesite más o menos repeticiones o más o menos exposiciones a un mismo caso para adquirir competencias, y esa individualidad es la que creo que podemos cubrir si logramos replicar el entorno hospitalario de manera virtual. Y por supuesto, ir perfeccionando cada vez más cada uno de los servicios e ir integrando cada vez simulaciones más cercanas a la realidad y en un futuro, ¿por qué no?, que implique la manipulación física de los equipos y de los pacientes. Entonces, eso es lo que me imagino, el hospital completo. Profe, ¿y la inteligencia artificial de pronto han pensado en cómo se podría integrar o qué papel jugaría en Sí, estos escenarios? sí, qué buena pregunta, siquiera lo tocaste porque se me olvidó mencionarlo. La inteligencia artificial se ha integrado de muchas maneras para la creación de recursos de realidad virtual. Una de ellas, o la más conocida, es a través de los modelos de lenguaje que crean el código para poder programar lo que yo quiero programar en la plataforma, en el diseño de la realidad virtual. Entonces yo le puedo decir a un modelo de lenguaje, por favor, créame un código para esto que haga que X funcione. Y crea el código y yo simplemente lo transfiero, entonces hace que no tenga que ser tan experta en creación de código. Eso, pues, por supuesto, no hace que los expertos en código sean, que podamos prescindir de ellos, ni más faltaba, son necesarios, pero facilita, digamos, mucho el trabajo. Yo creo que a ellos también les facilita el trabajo de escribir tanto código. Pero también ya hay algunos reportes de creación de a través de inteligencia artificial, la duplicación de un docente. Estoy siendo muy gruesa pues en la definición, pero la duplicación del docente con realidad virtual para que pueda ofrecer retroalimentación inmediata al estudiante sin que necesariamente el docente esté ahí presente. Y creo que ese es un futuro bastante prometedor porque va a hacer que el acceso a los docentes sea muchísimo más homogéneo y que muchos más estudiantes, no solamente de nuestra universidad, sino de cualquier parte del mundo, puedan acceder a diferentes docentes en cualquier parte del mundo. Y creo que ese es el futuro de la integración de de la inteligencia artificial en esto. Y es lograr hacer que los docentes sean asequibles para muchísimos estudiantes, no solamente los de una universidad en particular, que cuenten con la ventaja de tener algún docente en particular, sino que eh, puedan acceder a esos docentes muchísimos estudiantes en el mundo. O sea, se le podría integrar como un experto, digamos, en realidad con la inteligencia artificial que brinde ese feedback allí inmediato a los estudiantes en estos casos, cuando Sí, están de acuerdo. resolviéndolos. Sí, de acuerdo. Ujú. Yo no soy experta en inteligencia artificial, muy lejos de serlo, pero sí lo que conozco es que existe esa posibilidad o que esa posibilidad está en desarrollo y que con la velocidad con la que ha crecido esto es muy posible que lo tengamos a más corto plazo. Acuerdo, bueno, y además que todo ese entrenamiento, pues el entrenamiento, como tú dices, digamos, sería la posibilidad de llegar a más personas porque obviamente ese tutor inteligente que pueda estar allí o ese asistente o ese profesor asistente de inteligencia artificial, pues sería entrenado con la información de ustedes. ¿No tuviste ahorita algo que me llamó mucho la atención y es como hacer explícito todo ese conocimiento docente, ¿no? Y obviamente creo que la tecnología nos lleva a eso, ¿no? Es que ese conocimiento que tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, está acumulado por toda la experiencia. La tecnología nos permite hacer eso, hacerlo explícito, ¿no? Sí. Y eso, pues, digamos que con la IA también se podría lograr, ¿no? Porque obviamente la IA, pues, hay que entrenarla y ese entrenamiento sería por parte de los profesores, ¿no? Ujú. Así Muy, es. muy bien, no sé si alguien tiene ya como para cerrar, profe, si terminando alguna pregunta adicional en este espacio o un comentario final, alguien. Hola Natalia, hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, profe, no, súper chévere. Muy chévere la Hola, actividad. Natalia. Ujú. ¿Cómo Hola, está? Camila. Bien, no, súper chévere. Una herramienta muy útil que pues la podremos extender a otros
a otros ámbitos hospitalarios. Muy bacano. Claro que sí. Muchas muchas gracias, profe. Bueno, profe, no, muchísimas gracias por la atención, por este espacio. Creo que, bueno, para cerrar, digamos, lo que nos deja esta experiencia es que, pues, indiscutiblemente la tecnología juega un papel importante, como decía la profesora Mara Camila en su presentación, en la medida que nos permite hacer explícito ese conocimiento docente, y lo importante sea también que quiero destacar de la investigación en el aula. Cómo logramos también, así como la medicina, digamos, se busca que los estudiantes conecten la teoría con la práctica y esas herramientas o esos recursos le ayudan con eso. También, digamos, cómo el saber teórico desde los modelos de aprendizaje, de las teorías del aprendizaje, todo el saber pedagógico desde el punto de vista conceptual teórico, también nos permite orientar nuestro diseño, ¿no? Nuestra práctica docente, que muchas veces a veces se queda solamente en nuestras experiencias como estudiantes o como profesores que hemos tenido o de pronto de colegas, cómo pasamos ya a unas decisiones pedagógicas y didácticas que se toman con base en lo que dice la literatura. Y eso también comienza a nutrir y a fortalecer ese conocimiento y ese saber pedagógico de nuestros profesores, ¿no? De nosotros aquí en la Universidad de ICESI. Quisiera destacar eso. Y lo otro es cómo este tipo de herramientas ayuda también a que los estudiantes puedan vivir una experiencia que active su aprendizaje y su pensamiento y que busque conocimientos o saberes o competencias perdurables, ¿no? Que se puedan mantener en el tiempo. Bueno, algo que la profe también mencionaba en otros espacios que yo le he escuchado, es que también esto también fortalece esas competencias blandas o strong skills que llaman, ¿no? Que también digamos que a veces en otro tipo de escenarios es complejo de ver, ¿no? Entonces también como ese saber actitudinal, digamos, también se puede evaluar con este tipo de herramientas que a veces pues son insuficientes cuando estamos en recursos más tradicionales, ¿no? Entonces creo que aquí se abren muchas oportunidades, muchas posibilidades. Les agradezco a todos su asistencia, a la profesora María Camila, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir toda esta experiencia. Por ahí veo algunas preguntas de personas que me han comentado acerca de si quisieran comenzar o cómo pudieran desarrollar ese tipo de proyectos aquí en la universidad. Aquí les dejo mi correo electrónico. Igual también está la información pues, de la profesora María Camila, que también allí les puede dar su información por si quieren profundizar algo, algún recurso. Esto también, con este tipo de Claro que espacios sí. buscamos también que se generen Tú eh, puedes, por favor, conexiones. compartirles mi correo, que es que no sé por qué no me permitió enviar mensajes, pero no Tranquila. sé si te queda fácil a ti compartirles ahí mi correo, si de Claro, pronto ¿cómo quieren. es tu correo, por favor? Es Ujú. maria.arango@fbl.org.co. maria.arango@fl.org.co. Ok. Sí, señor. Ajá, perfecto. Bueno, Henry, muchísimas gracias por la invitación y qué rico haber compartido estos resultados en este espacio. Feliz de que me hayan invitado y bueno, también feliz de volverlos a acompañar en futuras ocasiones. muchas gracias. Un saludo para todos y que pasen. Y muchas gracias a todos también por todos sus comentarios tan bonitos, tan positivos y por todas las preguntas que nos hicieron. De acuerdo. Muchísimas gracias. Esto va a quedar grabado, lo vamos a compartir para que igual los que no pudieron asistir o si quisieran volver a ver, van a tener la posibilidad de acceder al video, a la grabación. Muchas gracias. Vale, gracias. Chao.